que le estoy hablando en chino? ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? Tus abuelos, tus padres te la dijeron a ti, o tú ahora se la estás diciendo a tus hijos o a tus sobrinos. En fin, vamos a hablar hoy de cómo la tecnología nos influencia y genera ciertas brechas, ciertas diferencias. Familias conectadas, porque Internet no es un familiar. Parece que todos hablamos un idioma generacional diferente. Los más pequeños entienden a la perfección cómo funciona la tecnología. Los jóvenes y adolescentes se ríen de memes e imágenes incomprensibles para los más adultos, y los más adultos tienen dificultades con aplicaciones. Los adultos mayores juzgan el uso desmedido y, seamos sinceros, somos un poquito desmedidos con el uso y temen que las máquinas tomen control como en Terminator. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Presenta Prodigy. Vamos a entender primero qué es la brecha generacional. Para hacerlo simple, entendamos esta brecha como las características y diferencias que hay entre cada generación. Evidentemente, el entorno influye, teniendo en cuenta como ejemplo que en generaciones anteriores había una constitución de 1886, estoy hablando del caso de Colombia, que duró 105 años hasta la de 1991. Esto es un hecho importantísimo que marca una diferencia de cómo vemos el mundo, el credo, la religión. Cuando se crea una nueva constitución, por ejemplo, se separa la Iglesia Católica del Estado. La mujer deja de depender del hombre y de llevar su apellido como la señora fulanita de Perencejo, y se separa. Esos hechos crean una diferencia, crean una brecha. Ten en mente qué hechos generacionales han marcado estas brechas. Realmente parece que habláramos en chino cuando pasan a ser abismos generacionales, simplemente porque nacimos y vimos un mundo diferente. Una forma actual de organizar las generaciones se da por el acceso a la tecnología digital. Te voy a contar las principales cosas que marcaron las generaciones de acuerdo a esta clasificación. Si ustedes buscan en Google o investigan un poquito más a fondo, van a ver que las fechas y todo cambia, pero tengamos una referencia simplemente para entender por qué a veces hablamos en chino entre nosotros. 白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。 Los baby boomers, llamados así porque fue el boom, la gran explosión de natalidad en Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Entonces, evidentemente van de 1945 hasta inicios de los 60 aproximadamente. Ellos nacieron en una época donde estaban la emisión de los primeros de la Academia por primera vez en 1953, la inauguración de Disneylandia, que hoy muchos años después sigue siendo el sueño de muchas familias de llevar a los niños allí, el inicio de la Guerra de Vietnam, el viaje de la perrita rusa Laika, el inicio de la Revolución Cubana, la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea de las Naciones Unidas, la época de oro del cine en Hollywood con íconos como Marilyn Monroe y Alfred Hitchcock. Si eres de esta generación, quizás eres una persona que se basa en la experiencia propia para tomar decisiones, en todo lo que has vivido. Miras el pasado, lo que te hace ser un poquito más tradicional y conservador. Esto causa que tengas ciertas reservas con el uso de la tecnología, porque te has basado en un mundo donde no había esta conectividad que tenemos hoy en día. Probablemente, ojo, esto son solamente probabilidades, no significa que todos los encasillemos así, pero tuviste un proyecto de vida un poco difícil. De pronto migraste del campo a la ciudad, si fuiste mujer tuviste grandes desventajas, empezaste a conocer por primera vez el voto, pensaste en una ideología de ser fiel a un trabajo y quisiste conservarlo durante toda la vida, sacando a tu familia adelante. Probablemente tuviste más de un hijo. La generación X, nacidos a mitad de 1960 y finales de 1970, te repito, estas fechas cambian de acuerdo al autor y es solamente una referencia, pero esta generación X vio un mundo diferente. Empezó el nacimiento del movimiento hippie, la libertad sexual. Nelson Mandela estuvo en la cárcel, se asesinó a John F. Kennedy, el auge de los Beatles, la revolución cultural de Mao en China, la primera transmisión de los premios de la Academia a color en vivo. Esto es un hito importantísimo. Incluso el nacimiento de Internet y la llegada a la Luna en 1969. Tú naciste acá, estaba el Internet ya creándose, adelantando, pero no lo viste. Y hoy en día de pronto también se te dificulta un poquito el uso de la tecnología, aunque no tanto como los baby boomers. Los millennials, los que todos escuchamos, abarcamos desde los años 80. Por lo general somos los hijos de los baby boomers. En esa época que decimos que hubo un auge
de nacimiento, un boom de babies. Estuvimos en una época donde asesinaron a John Lennon, se estrenó el thriller de Michael Jackson, que es uno de los más exitosos de la historia. En Colombia vivimos una época violenta. Armero, el M-19, asesinatos como el de Luis Carlos Galán. Y aunque todo suene muy trágico, afuera estaban pasando cosas increíbles. Empezó la fundación de algo que se llama el software libre. Y es que se crea un proyecto donde todos podemos entrar a programar, a configurar y ser parte de. Por ejemplo, Wikipedia es una fuente de conocimiento increíble que funciona con aportes de muchas personas a través de software libre. Otro hecho importante fue la explosión y auge de Macintosh, y aunque años atrás existía el mouse, Apple en esta década lo impulsó, su distribución y su uso, lo masificó. Probablemente nos identificamos por no querer tener hijos y debido a las dificultades que vimos en nuestras generaciones anteriores, no queremos un puesto fijo, no queremos vivir recesiones, épocas difíciles, entregarle nuestros mejores años a una empresa, sino que nos gusta crear, diseñar, programar, y eso incluye, sin duda, crear, diseñar y programar nuestro destino, sin ataduras a una empresa. Los Centennials van desde 1990 y aquí hago un paréntesis. Se habla también de la generación T, que es la generación táctil. Ya entenderás que es por tocar la pantalla del celular, pero vamos a hablar de los dos como una sola. Así que hablemos de 1990 hasta la actualidad. Esta generación nació conociendo un mundo conectado, hiperconectado en Internet. Empezó el auge de comprar dominios y páginas.com. Todo el mundo quiso comprar, estalló y hubo una crisis económica por esto, pero es un tema diferente. Los Centennials tienen una profunda conciencia por el cambio climático, los temas ambientales. Su grito de lucha es: llega a millones de personas y podrás vivir de ello. Por eso buscan ser youtubers o influencers, se dedican a aprender sobre el mundo digital, quieren llegar a más personas, quieren ser reconocidos, incluso siendo jugadores profesionales en Internet, como profesión, como estilo de vida. Por lo que es difícil educarlos de forma tradicional, utilizando parámetros como estudia, consigue un trabajo, pensiónate, compra casa, carro, cuida de tu familia, espera que llegue tu muerte y ya. Porque son parámetros diferentes, de generaciones diferentes, de vivencias diferentes, con resultados diferentes. Y porque el mundo que conocimos es muy diferente también, causando lo que hablamos inicialmente, una brecha generacional, como si habláramos en chino entre nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la esperanza? Y es muy sencillo, existen formas de cerrar esas barreras, esas brechas generacionales, hacerlas más pequeñas. ¿Qué tal si en la familia definimos horarios y los cumplimos en casa todos? Todos. Te incluye a ti si tienes un hijo, te incluye a ti si eres el modelo de referencia, el hermano mayor o a seguir para alguien menor. ¿Qué pasa si hacemos una llamada a la familia que está lejos, a un abuelo, y transmitimos por videoconferencia y le mostramos las calificaciones del niño? Somos todos parte de este mundo. ¿Qué tal si vemos estos puntos en común? Si los baby boomers son expertos en cultivar y tratar plantas, porque parece que lo llevan innato en ellos, ¿por qué no grabamos un video con los centennials que evidentemente quieren cuidar el medio ambiente y aportamos algo ambiental? ¿Qué tal si cuando los niños nos dicen quieren ser youtubers, les decimos listo, los vamos a guiar para ser influenciadores en algo positivo? No estoy juzgando el contenido, hoy somos prosumidores, o sea, producimos y consumimos, no estoy juzgando a los youtubers, pero ¿qué tal si haces algo que aporte al cambio del mundo? Más allá, algo más grande que grabarte con el cabello pintado, o que reírte, o que grabarte en el día a día y ves una oportunidad diferente. Digamos, un modelo aquí es Greta Thunberg, con todo el impulso que está haciendo a nivel ambiental. Es una influenciadora, pero ¿qué le está aportando al mundo? Si bien la tecnología digital hace del mundo un abismo generacional, los seres humanos hacemos de la vida el espacio que queremos compartir con las personas que queremos compartir. ¿Con quién quieres compartir tú? ¿Con quién quieres cerrar esa brecha? ¿A quién le quieres demostrar tu amor, tu cariño, su importancia en tu vida a través de Internet? Hazlo, porque hay lenguajes que son atemporales. Gracias por escucharnos y como siempre, nos estamos viendo.